chicos, como para terminar de cerrar el tema, porque vi que hubo mucha confusión con los gráficos y eso. Dale, presenta vos. Feliz. Ah, ¿querés que empecemos con eso? Sí. A ver. Compartir. Sí. Banca porque se... pero lo tengo abierto. ¿Por qué no me abre solo Instagram? Porque encima estoy desde... Acta. ¿Me vas? Avísenme si se ve. Pues estoy con la tablet, no tengo compu. Sí, se ve. Qué Bárbaro. bueno. Ay, quiero una tablet. Es que la compu, el pedo, compramos una compu porque ni... ¿Qué pasó? Ahí se está viendo tus... se está viendo Sí, ahí tus está, porque no le aplicaciones. había dado permiso, Acá. Bien. Bueno, Buenísimo. A ver. ahí va. Bueno, nada, preparé para ver si le servía. Va a ser como, a ver, yo todo lo que les voy a presentar, lo único que tienen que saber e entender son los gráficos. Ahora, los ejemplos clínicos y eso no hace falta que se lo sepan. Es más para que sea más visual para ustedes entender la actividad de las enzimas y las inhibiciones. Ahora tengo. Bueno, esto es un breve repaso. No tengo puntero, chicos, porque estoy con tablet. Pero breve repaso de lo que habíamos visto de factores que modifican la actividad enzimática. Acá al menos les puse dos gráficos, uno de lo que es velocidad de reacción en función de la concentración de la enzima. Que ahí lo que se trata nomás de mostrar es que si yo voy aumentando concentraciones de enzima, midiendo la actividad enzimática, teniendo sustrato y el resto de los valores constantes, lo que se va a observar es que se termina formando una recta en cuanto a la actividad enzimática. Es la reacción catalizada por la enzima que va a tener esa función. En cambio, si yo lo quiero realizar desde el punto de vista del sustrato, yo pongo velocidad de reacción sobre concentraciones de sustrato, manteniendo constante la concentración de enzima y el resto de los otros factores, se obtiene una hipérbola. Entonces, yo voy a tener primero una parte de la curva que va a ser como exponencial, muy parecida a la de enzima, que esa vendría a ser la parte de primer orden de la curva, en la cual tengo baja concentración de sustrato, entonces la curva va a tener una forma lineal. Ya después, a medida que vamos aumentando la concentración de sustrato, va disminuyendo la velocidad hasta que se llega a una especie de plató, que vendría a ser esa la velocidad máxima, que técnicamente, si ustedes van a ver que en los libros les dice que se llega a la velocidad máxima con concentraciones infinitas de sustrato. Entonces, acá lo que vendría a ser la velocidad máxima es una especie de estimativo, porque es imposible saber cuál va a ser la velocidad máxima. Y bueno, y de acá, obviamente, todos los datos que sacamos con las ecuaciones que vimos de Michaelis y Mentel, y la de dobles recíprocas, que es la que invierten, que ponen 1 sobre velocidad igual km sobre velocidad máxima, que esa es la que van a usar para resolver los ejercicios. Y también que son, bueno, estas dos ecuaciones que son las que se usaban para graficar cualquiera de los dos gráficos, el que tienen forma de curva o las que tienen forma de recta, que son las dobles recíprocas. Entonces, teníamos, como dice acá en el título, teníamos dos tipos de inhibiciones, las reversibles y las irreversibles. De las que se les va a tomar son las reversibles. De las irreversibles, yo igual les puse un ejemplo, pero al menos a mí me dijo la profe a la mañana que no suelen tomar las irreversibles. Así que nos vamos a concentrar principalmente en que se aprendan los cuadros de las reversibles y que entiendan cómo está hecho el cuadro para que ustedes lo puedan deducir cuando se los coloquemos en el parcial. Exacto. Bien, reversible. Quiero que sepan que todo esto lo saqué del libro, así que ustedes tranquilamente pueden, no sé, o sea, pueden ir a buscar estos gráficos a cualquiera de los 3 libros que les dimos. Bien, acá lo que tenemos es en forma de ecuación cómo se expresa lo que es un inhibidor competitivo.
Y ya eso se los dice el nombre. Es competitivo porque compite por el sustrato o por el sitio activo de la enzima. O sea que se va a unir al sitio activo, porque después vamos a ver que hay otros que no necesariamente se unen ahí. Tienen similitud estructural. Y bueno, nada, se unen siempre a lo que es la enzima. Entonces, a ver, no sé, pensé que se iba a ver más grande, No, pero pero está bien. ahí Se lo ve voy a lindo. agregar, lo voy a aumentar yo. Entonces, lo que vamos a ver es que la velocidad máxima no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es la academia porque va a disminuir la afinidad, porque va a estar compitiendo el sustrato por el inhibidor. La velocidad máxima no cambia porque la enzima sigue, su actividad sigue siendo la misma, ya sea que se una al inhibidor o que se una al sustrato. Claro. Lo que no va a haber es formación de producto, pero la enzima, ya sea que se una a uno u otro, la actividad máxima que tiene es la misma, eso no va a cambiar. Entonces, y después tenemos acá la de dobles recíprocas, que si ustedes ven, a ver, porque se ve feo, donde se unen, que es la velocidad máxima, que es la que no cambia, y ven que la que cambia son las de las KM, que están del lado izquierdo de la curva. Ahí va. Bien. Y de ejemplo, yo les puse, para que más o menos se entienda cómo es esto de la unión del inhibidor a la enzima, les puse dos ejemplos, uno patológico y uno fisiológico. Dentro del patológico, que es el que le mencioné el jueves pasado, la intoxicación con etilenglicol. Acá lo que sucede, ustedes ven en donde está la sección de glicoaldehído y que después viene el ácido glicólico. Opa. Ahí es donde actúa la alcohol deshidrogenasa. Esa alcohol deshidrogenasa es lo que termina generando ácido glicólico. El ácido glicólico genera ácido glioxílico, que bueno, nada, después se separa en glicina y ácido oxálico, que el metabólito, sobre todo el ácido oxálico, es el que más daño termina haciendo cuando se intoxican con este producto, porque lo que se genera con el metabolismo del etilenglicol es una acidosis metabólica. Entonces, cuando el oxalato pasa por el riñón, junto con la acidez metabólica, se combina con el calcio que hay en la orina y forma cristales, que son estos cristales que se ven acá. Mirá. Uy, para que no sé por qué hice eso. Yo tengo una fruta que tiene ácido oxálico y que si la comes inmadura dicen que es jodida. Claro. Sí. Bueno, No sé cómo sacarle. No quise poner esa línea roja, pero no sé cómo sacársela. Entonces, una de las terapias que se suele hacer es dar etanol. Bueno, en el caso de los animales nos han dicho que se compra vodka y se da por fluidoterapia. Entonces el etanol de la bebida alcohólica compite por la lactato deshidrogenasa, desplazando al metabolito tóxico para que se elimine por orina, sin metabolizarse. Pero fíjense que así todo el 50% de lo que se absorbe de la intoxicación se elimina sin cambios por los riñones, pero lo restante que se metaboliza en hígado termina generando un problema enorme. Y acá, bueno, es un ejemplo de cómo aumentando el sustrato desplazo al inhibidor para mover la ecuación hacia el lado de lo que es sustrato y producto, hasta que logre eliminar el tóxico del organismo. Y un ejemplo fisiológico es médico, básicamente, es el uso de oseltamivir y zanamivir, que son fármacos que se diseñaron para inhibir a la neuraminidasa del virus de la influenza. Ese dibujito amarillito que ustedes ven ahí, este es el virus de la influenza. Es un virus ARN de polaridad negativa con genoma segmentado. Y ahí lo que se ve en la parte amarilla tenemos las hemoaglutininas, proteínas de matriz, neuraminidasa. La neuraminidasa es una proteína de estructura del virus muy importante porque está involucrada en el egreso del virus de la célula que infecta.
¿Y esto cómo lo hace? Lo hace porque el virus, cuando está por gemar, que se ve acá en la imagen de acá abajo, está unido al que son restos de ácido siálico que tiene la membrana celular. Entonces, la neuraminidasa lo que hace es cortar esa unión de que tiene el virus con el ácido siálico para que, bueno, el virus sale y se va a infectar otro lado. En este caso, el inhibidor de neuraminidasa como el oseltamivir o el zanamivir, lo que hacen es que se unen, por tener similitud al ácido siálico, se unen a la neuraminidasa, entonces el virus queda pegado a la célula, lo que le da más chance al sistema inmune de reconocerlo y atacarlo, destruirlo y aparte generar inmunidad. Que esto es un ejemplo de que lo que le decía Vivi de cómo se utilizan también para generar medicamentos, no todo es enfermedades. Claro, claro. Algunas cosas, aspirina, antibióticos, antivirales, se basan en estas posibilidades de... ¿Me están escuchando? Sí, se escucha, Vivi. Bien. Posibilidades de inhibir que un patógeno nos infecte. Así que está buenísimo. Y también se utiliza mucho con terapias anticáncer y eso. Sí. No sé Steffi, qué. Bancame. Descartar, así saco lo que se me hizo en la pantalla. Bien. Perdóname, los oxalatos de calcio que vimos en la orina, Sí. ¿solamente se dan en esos casos o en otros casos No, también? se dan en un montón de casos, pero acá Ah, te doy un ejemplo de cómo la intoxicación generando un trastorno metabólico, como la acidosis metabólica, interacciona con estos metabolitos tóxicos que genera el etilenglicol y se genera toda la intoxicación, pero acá lo importante en realidad es que vean cómo compitiendo por la misma enzima se utiliza otro sustrato que, bueno, en este caso tampoco es que emborrachar al animal está bueno, pero es mucho menos dañino que todo lo que se genera por este producto, porque esos cristales, o sea, lo que generan es una falla renal aguda, junto con otras cosas, o sea, también generan vasculitis, hay edema, sangrado, o sea, es una situación horrible. Porque Pero, eso se ve mucho en el laboratorio de análisis clínicos y es como que es normal. Por eso te no, pregunto. depende, porque en realidad el tema de que tengas cristales de oxalato es porque estás teniendo un desbalance de pH que Sí, favorece la formación del oxalato y que se mezcle con el calcio para formar cristales, y si eso no lo corregís, se traduce en piedras después. claro. Se termina generando un núcleo orgánico donde se depositan esos cristales y termina generando la piedra, que es la que todos conocemos. Sí, Ujú. las Dale, arenillas que duele tanto eliminarlas. Sí, la arenilla es el paso como intermedio, después tenés la piedra. De Ay, estruvita sí. creo que es. Sí, sí, además que las piedras esas son como cristales que se forman aristas muy finitas, puntiagudas, por eso duele tanto, porque Claro, lastiman, cortan, claro, digamos. sí, sí. Ay, bueno, Después. ya me Después, duele. reversible no competitivo. Acá, a diferencia del anterior, no vamos a resolver el problema aumentando la cantidad de soluto. Y acá se pueden o unir a la enzima o unir al complejo. Entonces, disminuye la velocidad máxima de la reacción, pero no la KM, porque la enzima sigue reconociendo al sustrato. La afinidad por la enzima por el sustrato no cambia porque el inhibidor se puede, si se fijan, se puede unir a la enzima, pero la enzima con inhibidor igual se va a unir al sustrato. Porque vean que tenemos ES o ESI. De una manera u otra, la enzima al sustrato se va a unir, así que la KM no va a cambiar. Pero sí disminuye la velocidad máxima porque tenemos, cuando ya se une con el inhibidor, no tenemos formación de producto. Que ustedes lo pueden ver acá en la que es curva, donde tenemos el inhibido, o sea, el que no tiene inhibidor arriba y el inhibido abajo.
Y si se fijan en esta curva, a ver si se dan cuenta de la similitud que tiene con la anterior, que la parte de las velocidades, como sí cambia, atraviesan en distintos puntos el eje de 1 sobre velocidad, pero las km se juntan todas en un mismo puntito sobre la parte izquierda de la curva, porque no modifican. Si ustedes se fijan en el anterior, que lo que cambiaba km, fíjense que la velocidad máxima no cambiaba, entonces atraviesan el mismo punto. Con que se acuerden esa parte de teoría, el gráfico lo pueden deducir. Fíjense Claro. que lo que no cambia tiene que estar en la misma parte en el gráfico. Claro, donde las rectas se cruzan, quiere decir que eso permaneció constante, mientras Claro, que lo que cambia, si subió, por ejemplo, ven, acá se ve que sube con el inhibidor, sube el 1 sobre B máxima, entonces B máxima baja. claro. Necesitamos que miren los gráficos y vean eso, que se den cuenta de ver eso. Que no es Claro, claro, fácil. y generalmente se puede tal vez entender mejor con esta ecuación que siempre hacen para explicar los inhibidores, que es enzima más sustrato y en qué parte se une el inhibidor en cada tipo de inhibición, valga la redundancia. Así que, un ejemplo de un inhibidor no competitivo es la intoxicación con el cianuro. El cianuro lo que hace es inhibir en lo que sería la porción 4 de la fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria, inhibe la citocromo C. Entonces lo que se inhibe es el transporte de electrones, por lo tanto no hay uso de agua ni de protones no hay uso de oxígeno ni de protones para sintetizar agua y ATP, que es la energía que la mitocondria le da al resto de las células. La mitocondria utiliza el oxígeno para generar ATP. Por eso cuando se inhibe esta enzima, se dice que se muere de ahogado. Y una característica que tiene es que si uno ve la sangre de una persona que muere o animal, porque pasa, que muere por cianuro, la sangre no tiene ese color rojo oscuro de sangre venosa, tiene un color más rojo brillante como el de la sangre arterial, porque el oxígeno no pudo entrar a la célula, porque estaba inhibida la citocromo C. Ahora, está bien lo de la sangre, pero ¿por qué se ve azul la persona? Se pone azul, cianótica, o el animal. Porque dijo que muere ahogado. Por la Yo creo falta de oxígeno. Claro. Claro, por la falta de oxígeno en los tejidos, en la perfusión se impide, la sangre venosa sigue circulando sin descargar sin poder cargar, o sea, la sangre carga el oxígeno del aire, pero no, las células no lo pueden usar. Y no, los tejidos no lo pueden usar. Claro, y bueno, lo que pasa mucho con estos tipos de inhibiciones no competitivas, que igual creo que Vivi les dijo que no se los tomaban, es que son inhibiciones que se unen a un lugar que es distinto. Esto es la diferencia con el competitivo. Se unen en un lugar que no es el sitio activo, que se suele llamar sitio alostérico. Vos cambiás a diapo porque estamos viendo el reversible no competitivo. Claro. Ese sí lo tomo, ¿eh? No, sí, me refiero a las enzimas alostéricas. Las alostéricas no las tomamos, eso. Por eso. En lo que es, entonces eso, en lo que es reversible no competitivo se une en un sitio alostérico, el competitivo se une en un sitio activo, que es porque compite con el sustrato. Acá no necesariamente compite, en realidad se une por otro tipo de afinidad a la enzima o al complejo enzima-sustrato y frena ahí la actividad de la enzima o la disminuye en realidad. Claro. Y acá nada, esto le puse a modo de chusma nomás, que vi que hay 3 teorías que tratan de explicar cómo funciona la respiración celular, que la más aceptada es la quimiosmótica, en donde lo que se genera es un gradiente, o sea, el transporte de electrones genera un gradiente de protones, que se ve en la fotito en la parte de arriba,
entre lo que son, no sé si se acuerdan, la mitocondria tiene una membrana externa y una interna. En el espacio intermembrana se genera todo un gradiente de protones que genera una diferencia electroquímica que lo que estimula es a la ATPasa a que bombee los protones para adentro. Entonces, eso lo van a ver igual seguramente en Bioquímica 2. Cuando se van bombeando los protones, la ATPasa lo que va pasando es como que va girando, cambiando de conformación hasta que sintetiza un ATP que libera. Nada. Es interesante. Yo sabía solamente la tercera teoría. A mí en la facultad la verdad que nunca me explicaron las otras dos, pero porque no están probadas, digamos, no tienen mucho fundamento, y la que más se acepta es esta, la de 1961 de Mitchell. Mira. Buenísimo. Después, del anticompetitivo, la verdad que yo no encontré un ejemplo porque habla que se involucra muchos sustratos. Pero bueno, acá, a diferencia del no competitivo, acá el inhibidor se une a lo que es el complejo directamente. Claro. Y disminuyen las dos cosas, la velocidad y el KM. Sí. Es en el que se va toda la goma. Todo Acá para si ahí. ven, claro, se va toda la miércoles. Si ven el cuadrito de dobles recíprocas, como cambian los dos valores, velocidad máxima y KM, las curvitas nunca se tocan, Claro, quedan porque tienen paralelos. distintos valores. Perfecto. Y Así acá que tampoco, el inhibidor no se une al sitio activo, se une por fuera, pero solo si el complejo enzima-sustrato ya está formado, a diferencia del no competitivo que se podía unir a la enzima sola o al complejo enzima-sustrato. claro. Entonces, cuando se une el inhibidor al complejo enzima-sustrato, se ya frena la actividad de la enzima, baja la velocidad máxima y además también disminuye también la afinidad de la enzima porque queda completamente bloqueada. Claro. Buenísimo. Y después el irreversible, que no deben tomar, pero también me pareció un ejemplo que está bueno que sepan. Acá directamente la unión no hay vuelta atrás, no es que se va a separar el inhibidor de la enzima como pasa en los otros casos. Acá lo que suele suceder es que una vez que se une, hay que esperar a que el cuerpo sintetice más enzima nueva. Esa unión quedó ahí y va a morir ahí. Mira. Y bueno, sí, que vienen a ser los inhibidores suicidas. Y como ejemplo, yo les puse ay, mira, quedó cortado. Les puse una intoxicación con órganos fosforados, que pues se suelen dar órganos fosforados principalmente para controlar insectos, artrópodos, los tienen en los pesticidas de los campos, pero también los tienen en medicaciones para las pulgas y ambiente que se les venden en las veterinarias. Entonces, la intoxicación con órganos fosforados lo que genera es que se une, a ver, lo desagrando, se une a la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que se encuentra en el espacio intersináptico entre lo que sería la neurona y la placa mioneural, y esta enzima de lo que se encarga es de degradar la acetilcolina una vez, digamos, para separarla del receptor de la placa neural para, bueno, cortemos el impulso de la contracción muscular. Pero ¿qué pasa? Si se le une el órgano fosforado a la acetilcolinesterasa, no hay nada que separe la acetilcolina de la placa neural. Entonces se generan un montón de problemas neurológicos, tics, temblores, convulsiones, tetania, para una parálisis espástica básicamente, que así como sucede en el insecto, también puede pasar en los animales o en las personas. Y hasta que no se sintetice más acetilcolinesterasa, esa unión de la acetilcolina a la placa va a seguir actuando hasta que algo la frene, porque la acetilcolina que ya está tomada por el órgano fosforado ya no va a poder hacer más nada. Queda ahí hasta que se degrade. Bueno, ¿alguna pregunta? Están buenísimos los ejemplos. Sí, y me queda uno más, que era la que habíamos hablado,
cuando estábamos hablando de características de las enzimas, que decíamos que algunas enzimas son regulables, bueno, yo les había hablado del efecto de arco que hay en la regulación de lo que es la glucólisis y la gluconeogénesis, que viene a ser este grafiquito de acá, que es la fosfofructoquinasa 2 y la fructosa 2,6-bifosfatasa, que a ver si se ve mejor en este, que está más bonito, que lo saqué del extrayer. Buenísimo. Si ustedes ven, esta regulación enzimática lo único que hace es controlar los valores de glucemia en sangre. Cuando tenemos mucha glucosa, se estimula la vía de la glucólisis por la fructosa 6-fosfatasa para que produzca fructosa 1,6-bifosfatasa. Cuando se acumula mucho de esta fructosa 1,6-bifosfatasa, se termina inhibiendo, acá si ven, a ver dónde está, se termina, digamos, inhibiendo por una señal la otra enzima y lo que se estimula es la, ¿cómo se llama esta? La fosfofructoquinasa 1, que es la que se encarga de fosforilar para inactivar una de las enzimas, y tenemos otra enzima que desfosforila la que ya estaba fosforilada para activarla. Entonces, estas dos enzimas se van fosforilando, desfosforilando en base a los requerimientos energéticos que tiene la célula. Y ese es un tipo de regulación que tiene el cuerpo para controlar la glucemia. Y fíjense que son los productos del metabolismo lo que regulan las enzimas. Acá tenemos la fosfofructoquinasa, que es estimulada por la fructosa 2,6-bifosfato, por AMP, y es inhibida por el ATP y por el citrato. Y en cambio la otra, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, es inhibida, o sea, por lo que estimula una, inhibe la otra. Fíjense que es la única manera que tienen de regularse. Entonces, cuando se forma, qué sé yo, por la glucólisis se forma mucho producto, ese producto es sensado, activa a la fosfofructoquinasa para que, a la fructosa 2,6-bifosfatasa para que rompa, digamos, le saque el fosfato a la enzima que está inhibida y se pueda activar. Y es eso, es como una enzima que digamos, terminan teniendo actividad quinasa, fosfatasa para regular nomás la glucosa que hay en sangre. Pero es como para que vean un ejemplo biológico de lo que es regulación enzimática. Otras que hemos visto así es la que explicó Vivi con la tiroides también, se genera mucha T3, T4, se manda, que ustedes lo pueden encontrar en los libros como feedback positivo, negativo, y que se llama, los pueden encontrar como feedback ultracorto, corto y largo. Según a qué altura, bueno, en el caso de los ejes con el hipotálamo, se clasifican así, en ultracorto, corto y largo, según a qué altura del eje generen este estímulo, positivo o negativo. Claro. Pero es básicamente eso, como para que vean un ejemplo visual, que esto supongo que también lo van a ver en Bioquímica 2, porque si dicen que se ven mucho de metabolismo. Tal cual. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Pero Ceci, así, cortito, para que un repaso vimos el otro día, sí, que ya estaba del otro día, para que le termine de quedar claro y entender de una manera sencilla y bastante visual las distintas inhibiciones, que no son en realidad complicadas, pero quizás con un ejemplo que les parezca conocido o real es más fácil, sí, es más fácil identificar quizás los gráficos o explicar el tipo de inhibición. Tal cual, tal cual. ¿Qué piensan, chicos? Hola. ¿Están ahí? Sí, profe, estamos. Que hay que estudiar bastante eso. Buenísimo. Bueno. No, por eso, a ver, de ese Power lo único que quiero que se lleven son los gráficos. Yo no, o sea, toda la información que puse, primero lo que está con los gráficos lo saqué del blanco y algo del extrayer. Después el resto de los ejemplos que les di, biológicos, y eso es más para que ustedes
puedan visualizar y entiendan bien cómo funciona cada tipo de inhibición. No les vamos a pedir que nos den un ejemplo de una inhibición reversible, no reversible. Pero viste, en la pregunta sí podemos poner tal situación, o en el caso de la aspirina, una persona, bla, bla, bla. O podemos, usar los ejemplos para construir un problema y preguntarle, ¿sí? Y por lo menos son cosas que ustedes ya vieron, o sea, o con un antibiótico, o con el glifosato, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver la guía. Nosotros hicimos el otro día, Un cuadro de purificación. Sí, actividad enzimática, entonces podemos tener unidades totales, ¿sí? Cuando me dicen unidades totales, son los moles de producto que yo produzco por minuto. Unidades totales, ¿en qué unidades me está hablando? ¿Sí? También me la podrían llegar a expresar como unidades por mililitro. Entonces, esto da una idea de la concentración de la enzima activa que yo tengo en la preparación o en el paso que estoy utilizando. Actividad específica, AE, en los cuadros aparece AE, siempre es las unidades totales por miligramos de proteína que tengo en ese paso. ¿Sí? Me tengo que acordar de que yo tengo muchas proteínas que acompañan a mi enzima y mi objetivo es ir purificándola lo más posible, de manera que llegue un punto en que el 100% de proteína que yo tenga sea solo mi enzima purificada. Por eso es muy difícil de obtener. Entonces siempre que yo digo proteína total, es mi enzima más la potencial impureza con la que yo me quedé en ese paso. ¿Sí? Y las unidades totales es lo que yo mido de actividad enzimática en ese proceso, en ese paso que yo tengo. ¿Se entiende eso? Porque es medio como clave, que disocien los datos, pero que entiendan que en un punto las proteínas totales y las unidades totales, va a ser todo enzima 100% pura al final de los pasos, o 99%, y que la proteína que yo mida en ese paso va a ser solo enzima, pero cuando empecé tengo más impureza que enzima. Rendimiento, siempre me acuerdo, es las unidades totales del paso en cuestión dividido las unidades totales del paso 1 por 100. ¿Sí? Y esto es la lógica del rendimiento, es cuánto de enzima activa voy rescatando punto a punto. ¿Sí? Las unidades totales me hablan de cuánta enzima activa yo voy rescatando en esos procesos de purificación que voy haciendo. Y la pureza es la actividad específica, o sea, las unidades de actividad enzimática dividido los miligramos de proteína que yo tengo, del paso en relación al paso 1, y acá yo tengo que ir aumentando la pureza en veces, o sea que yo lo tenía puro 1, o sea que estaba impuro, y a medida que subo voy a tener 2 veces, 3 veces, 4 veces la pureza. Tiene que tener una lógica el resultado, si no está dando eso, así de que voy por ahí, el rendimiento puede subir o bajar, pero la pureza, el objetivo es siempre purificarla un poco más de lo que estaba en el paso anterior, si no ese paso no me sirve. Profe, ¿se podrá agrandar las imágenes? Por favor. Y lo que pasa es que a veces como tengo que usar de agregarle cosas, no lo puedo poner en modo presentación. A ver. Lo puedo poner en modo presentación, pero no lo puedo. Bueno, ahora no me deja moverlo. Ahí va. A ver acá, puntero. Automático. Visible. A ver. Bueno. Ahí ven, sí, ven en mi mouse, pero es una lástima. Bueno, el problema 1, nosotros el otro día hicimos el problema, no me acuerdo cuál hicimos, pero no lo hicimos, ¿no? El problema 1. No, profe, empezamos No. con el de cuadro de purificación.
Claro. Bueno, vamos rápido. El de la creatinina quinasa es una enzima dependiente de magnesio y cataliza esta reacción. O sea, creatinina más ATP en presencia de esta enzima creatinina quinasa se fosforila, se pasa un grupo fosfato, la creatinina pasa a creatina fosforilada más ADP. O sea, una transferencia de un grupo fosfato de ATP a esta molécula, ¿sí? Entonces dice, de acuerdo al valor de la constante de equilibrio de la reacción, a pH 8 y 25 grados, un 87% de la creatinina que se encuentra como creatinina P-fosfato, o sea, que como producto. Esta reacción, ¿sí? En el equilibrio, tenemos un 87% de este producto. Si se agrega la enzima a una mezcla de reacción conteniendo creatina y ATP a este pH, podría decir qué porcentaje de creatina P habrá cuando se alcance el equilibrio. Si luego de alcanzado el equilibrio agrega creatina P reactiva, ¿se incorporará el fosfato en el ATP? A ver, es una cosa teórica esto. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué me dicen? Yo estoy más perdida que tú con la neblina, profe, con ese problema. Bueno, vamos a hacer la respuesta teórica. Para determinar el porcentaje de creatinina fosfato, cuando se alcanza el equilibrio, primero necesitamos conocer la constante de equilibrio K, ¿no? Que sería la constante de esta reacción, ¿sí? De esta reacción que va y viene. Acá sería, fíjense que es creatina fosfato, acá está la fórmula química, y el ATP es como, que pasa ADP, es el donador del fosfato, es como una reacción asociada, pero el equilibrio es entre que esté fosforilada y no fosforilada esta creatina, mediado por la quinasa y el donador, que es el ATP. Entonces fíjense qué hacemos. La constante es el producto, por los dos productos que obtenemos, dividido la concentración de los dos reactivos que tenemos, ¿sí? Dado que el 87% de la creatina se encuentra como creatina fosfato en el equilibrio, podemos decir que la concentración, ponele que sea 1, la concentración de creatina, la de creatina fosfato va a ser 0,87, ¿no? Es el 87% de 1, de la concentración inicial. Es todo teórico el problema. Entonces, acá, por ejemplo, si tenemos C moles de creatina y 0 moles de creatina fosfato, después del equilibrio, como les decía, van a obtener 0,87 C moles del producto, y bueno, 1 menos 0,87 moles de reactivo, ¿sí? Eso era lo que había que hacer, no había que hacer más vuelta que esa. ¿Se entiende? Plantear la ecuación de equilibrio sería, entonces. Claro, se plantea la ecuación de equilibrio, se plantea una concentración teórica de 1, por ejemplo, y decís, bueno, en el equilibrio voy a tener 0,87 por 1, ¿sí? De esa concentración. Nada más que eso. ¿Pero la constante de equilibrio cambia o no cambia? La Aumenta. no cambia, y uno, si quiere, podría dejar planteado, como se muestra acá, digamos, la ecuación de cómo queda. Pero nada más que eso, no era más que eso. Entonces Yo me acá, mareé con el pH, con todos los datos, me mareé y dije, no sé cómo hacerlo. y acá Profe, entonces lo que se hace es 87 por 1
O sea, vos planteás una concentración que lo plantea ficticia, sería 1. En 1, creatina, o arrancaste con 1 o una concentración C, que no sabes cuál es. Y en el equilibrio vas a tener C menos 0,87, ¿no? De C, porque se fue a producto el 87%, entonces 0,87 de C te queda en creatinina producto, o fosforilada, perdón, y creatina te queda en 1 menos 0,87, que vendría a ser 13, ¿sí? Y bueno, la proporción de ATP, ADP sobre ATP te queda planteada de esta forma, ¿sí? Pero nada, no importa lo que sustituyamos, tenemos que plantear eso y queda así. ¿Se entiende? Es O sea, teórico. que la constante de equilibrio no cambia. No cambia porque es una constante de equilibrio, precisamente. ¿Sí? Porque la enzima no hace variar eso. No. Y vos la concentración de ATP y ADP no te la dieron, entonces queda así, ATP, ADP, la que sea, ¿no es cierto? Ok. Acá la otra parte de la pregunta es interesante porque fíjense que esta enzima lo que hace es catalizar, lo que cataliza es el traspaso del grupo fosfato del ATP a la molécula esta. Y acá lo que te están diciendo, ¿qué tal si yo agrego de este producto que tenga un fosfato, que tenga un fósforo radioactivo? ¿Esto vuelve al ATP? No, en realidad no vuelve, porque esta enzima solo cataliza que, digamos, vaya el fosfato del ATP hacia la molécula. Pero si esto se rompe, esto no vuelve al ATP. El fosfato por ahí se vaya a otro lado, pero definitivamente no al ATP, ¿sí? Necesitaría una fosfatasa para sacar el fosfato en todo caso. Ahora, necesitaría otra enzima que catalice la reacción inversa, que Claro. sería una fosfatasa, y ahí, si esa fosfatasa además le saque el fosfato a la creatina y se lo ponga a un ADP para transformarlo en ATP, ¿sí? O sea, es todo inverso, pero necesitas una enzima inversa y que haga eso específicamente, ¿sí? Pero básicamente la respuesta de B es que no se va, pues si yo agrego producto radioactivo, no se va a agregar ese fósforo radioactivo al ATP, ¿sí? Con esta reacción particular. Bueno, después, este es un ejercicio que los dejo ahí, que era de la guía anterior, también es teórico, así que miren las respuestas, cuando estudien, traten de hacerlo y miren las respuestas. Y este fue el que hicimos el otro día, ¿no es cierto? Que tenía varios instancias, el primer ensayo, segundo y tercero. Esto ya lo vimos, vamos a pasar. Acá era un problema de la guía, era el problema 2 de la guía del año anterior, que era teórico también, dice, ¿con qué objetivo define la unidad enzimática y cómo se expresa? ¿No? Es una pregunta teórica. Entonces, la unidad enzimática es una unidad de medida utilizada para cuantificar la actividad que tiene la enzima, ¿sí? Y lo que hacemos, estas unidades, a veces se expresan en unidades internacionales de enzima, es para estandarizar la cantidad de enzima presente en una muestra o en una preparación y facilitar la comparación de actividades entre diferentes fuentes o experimentos, ¿sí? Simplemente para eso, para poder armonizar los resultados y poder hacer comparación entre trabajos científicos. Acá yo les dejo, importante, todas las definiciones, ¿sí? Y un poco de explicación, esto para que lo lean en su casa. Pero es básicamente lo que es la actividad específica, ¿sí? Y lo que son las unidades enzimáticas. Este
no lo vemos porque es del año pasado, pero también es teórico, se los dejo igual en la guía resuelta por si lo quieren ver. El problema número 3, a ver este. Bueno, este no lo vimos, así que arrancamos acá. ¿Estamos bien? Si me equivoco, No, digan justo. que tengo la neurona. Glucólisis. Se requiere medir la actividad enzimática exoquinasa, que cataliza esta reacción. Fíjense, glucosa más ATP, en presencia de ¿quién sería acá el magnesio? ¿Qué rol cumple? Un cofactor. Bien, Adrián, un cofactor de esta enzima exoquinasa. Bueno, es una enzima que va a fosforilar a la glucosa en el carbono 6, por eso glucosa 6-fosfato. ¿Sí? El método consiste en medir la formación de glucosa 6-fosfato a través de una segunda reacción, o sea, yo este producto que estoy generando en mi reacción enzimática, lo mezclo con NAD-fosfato y se forma este gluconato fosfatado, y el NAD, H podemos decirle, absorbe luz a 340 nanómetros, y fíjense que nos están tirando acá el coeficiente de extinción molar. ¿Sí? Entonces yo voy juntando datos, a ver si yo lo pongo vista moderador, no me sirve. Porque yo quiero usar el marcador, como usaba el otro día Majo, pero ustedes, si yo lo pongo así, ustedes ven mucho más chico, ¿no? Y sí, un poquito chiquito se ve. ¿Cómo hago para tener todo? Y- Yo quiero tener todo. Y pero si pones, No sé. si La otra seleccionas el vez, marcador y volvés a presentar, ¿no podés? ¿No te lo mantiene? Presentar, a La ver. otra vez No, no. estábamos presentando en PowerPoint y en PowerPoint tenías la oportunidad de usar marcador. Ahí tenés el marcador puesto, escribir. Vivi. Ahí lo tengo. Ay, qué bueno, sí. Entonces, vamos a ir midiendo. Primero, acá tengo el dato que la forma de medir es la absorbancia que voy a tener, que la dieron a 340. Esto a medida que aumenta la absorbancia, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo acá? Está aumentando la concentración. Claro, está sucediendo esta reacción para este lado, está aumentando la glucosa 6-fosfato, al yo mezclarla con este reactivo, estoy aumentando que es el que me da el color, pero digamos, esto es proporcional, ¿sí? A medida que esto aumenta y yo esto lo mezclo, va generando el color que me produce esta reacción acoplada que hago para revelar, ¿sí? Entonces, fíjense, me dan el tiempo, los minutos, y acá me dan la absorbancia, ¿sí? Entonces yo lo primero que voy a hacer es, utilizando la ecuación de la ley de Lambert-Beer, que la absorbancia es igual al coeficiente de extinción molar por la concentración por el paso óptico, y digo que el paso óptico es 1, yo acá puedo despejar la concentración del producto, ¿sí? Entonces hago la absorbancia dividido el coeficiente de absortividad que me dieron y transformo esto en concentración. Y esto me pregunta cuál fue la velocidad inicial de la reacción, y calcular las unidades de enzima presente en 1 mililitro de mezcla de reacción, y calcular las unidades internacionales de exoquinasa que hay en 1 mililitro de mezcla de reacción. ¿Sí? Eso son las preguntas que me hacen. Entonces, yo lo que hago es, fíjense, utilizando la ley de Lambert, transformo estas absorbancias, las transformo en concentraciones. Esto lo habíamos hecho en milimoles. ¿Por qué? Porque aquí me dieron el coeficiente de extinción molar en molar, ¿sí? Y centímetro. Entonces me va a salir en molar. Y en molar, si me da un número muy 0,000 algo, lo paso a milimolar, y si me sigue dando un número grande,
lo paso a micromolar. Fíjense, esto sería milimolar, esto sería micromolar, ¿sí? Lo acomodo para que me quede cómodo el número que tengo, ¿sí? Si ustedes lo dejarían en molar, tampoco está mal, ¿sí? Pero lo mejor es que sea un número fácil de trabajar. Perfecto. Hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Cómo se hizo? Sí, me ponen dedito. Bien, bien, me ponen dedito. Entonces, ahí me preguntan la velocidad. Bueno, muy fácil. Grafico estas concentraciones que me dieron en función del tiempo, en minutos, saco la recta. Fíjense que la recta da perfecta con un R igual a 1. ¿Dónde está la velocidad? ¿Quién es la velocidad acá? X sería la velocidad. ¿X o el número que acompaña a la X? La velocidad es la pendiente de esta recta, que sería el 19,56, es la pendiente, ¿sí? Entonces, esto 19,56 es la pendiente. ¿Por qué? Porque X es el tiempo, ¿sí? Y es la concentración. Y la pendiente de esto es la cantidad de producto que se va formando por unidad de tiempo, ¿sí? Cuando X vale 1, que es un minuto, ¿sí? ¿Cuánto de producto tengo? 19,56 más la ordenada al origen. Así que, ¿alguien quiere unir? La pendiente es la velocidad. Si yo quisiera, también podría hacer la diferencia. Fíjense, si yo resto 47 menos 28 o resto 76 menos 47 o así sucesivamente, si hacen esa cuenta, van a ver que más o menos me va a dar lo mismo. 19,84, 19,04, 20, 19,36. ¿Sí? Si voy haciendo las diferencias, ¿sí? que hay de punto a punto. Y eso dividido por unidad de tiempo me va a dar la velocidad en micromoles de producto por minuto. ¿Se entiende? O sea, tengo dos maneras de sacarlo. Por eso a veces uno en los problemas, en los exámenes, le damos la curva, pero no le ponemos la ecuación. Pero ustedes sí pueden sacar la velocidad, porque hacen la diferencia entre un punto y el otro. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende eso. Bueno. Entonces, nada, la velocidad es la pendiente de la curva, entonces ahí respondo. La primera respuesta es que corresponde a 19,56 micromoles de producto por minuto. Después, unidades de enzima presentes en 1 mililitro de mezcla de reacción. ¿Cómo saco esto? Entonces, acá lo que me tengo que acordar es que una unidad de actividad enzimática, U, se define como la actividad catalítica responsable de la transformación de 1 micromol por litro, ¿sí? De sustrato por minuto en condiciones óptimas de la enzima, ¿sí? Entonces, ahí yo digo, bueno, si yo tenía 9,55 micromoles de sustrato por minuto que yo transformaba, si yo digo 1 micromol de sustrato por minuto es una unidad, los 19,55 micromoles por minuto, X. Y eso yo lo tenía, lo tengo que dividir por 1000 mililitros, porque estoy pasando de litro a mililitro, y entonces me queda que las unidades son 0,019 unidades por mililitro. ¿Sí? Esto es todo hacer cuentas y ajustar las cosas teniendo en cuenta esta definición. ¿Sí? Esta definición. ¿No? Yo lo hice graficando Bien. la absorbancia con respecto al tiempo.
no la concentración de cada uno. Pero llegué al mismo resultado. Claro, te da lo mismo, tal cual. Lo que pasa es que si vos Me haces cambia la velocidad. claro, te va a cambiar, la velocidad te tendría que dar lo mismo, pero, o sea, las unidades en las que acá estás calculando la velocidad es unidades de absorbancia por minuto. Claro. Después vos le aplicás a esa velocidad, la transformás la absorbancia en concentración con la ley de Lambert y te va a Sí. dar igual. Ah, listo. Micromoles por minuto y listo. Lo podés Ah, hacer listo. ahí también. Entonces no estuve más. No, perfecta fuiste. Sí, buenísimo. Entonces acá me tengo que acordar de esto. Y acá recordemos que también 60 por 10 a la sexta unidades enzimáticas corresponden a un catal, ¿sí? Y el catal es una unidad de actividad enzimática del Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Para marcar una actividad catalítica. Pero bueno, son formas de expresarlo. Y las unidades internacionales, ¿sí? Es una unidad de actividad catalítica de enzima también, y se define como la cantidad de enzima que cataliza la conversión de 1 micromol de sustrato por minuto en las condiciones especificadas del método de ensayo, que en general siempre son el pH óptimo y la temperatura óptima a la que esa enzima funciona. Entonces, en este caso, unidades internacionales, el mismo resultado, los 0,01955 unidades internacionales de enzima son las unidades por mililitro de enzima. O sea que serían micromoles de sustrato por minuto por mililitro, es lo mismo que unidad internacional. Bueno, esto es simplemente para ir entrando en tema de cómo hacer la expresión de los resultados según nos piden. Este lo vimos el otro día. Eso lo hicimos el jueves. Sí, este lo vimos el jueves, nos habíamos equivocado, ahí vieron cuando uno se equivoca, no tiene ningún sentido el resultado, y Steffi se dio cuenta y lo corregimos. Bueno, no sé ustedes en la guía, ¿cuál tienen? Ese sigue siendo el 4. Ahí va. ¿4? Este sigue siendo el 4, el que resolvimos. Que resolvimos. Esto les dejo porque estos son formas de cómo lo resolvimos nosotros en el pizarrón, ¿sí? Y cómo llenar el cuadro, y esta es la resolución que hizo Majo en su momento, en una de sus primeras clases, no me acuerdo si en 2018, pero me encanta porque lo resolvió así todo, y lo pegué la figura. Bueno, la guía 5, a ver, el problema 5, ¿estamos en un extracto libre de células o es otro? Díganme ustedes. No, no es distinto. A ver. ¿Cómo empieza el problema? El 5 dice un extracto libre de células de Escherichia coli contiene 24 miligramos de proteína por mililitro. Ah, está bien. Era ese, profe. Era ese. Ese, Vivi. ¿El 5? ¿Y es el Sí. 5? El 5 Genial. es el 5 de la guía. Ese es el que yo le pregunté por WhatsApp. Perfecto. Y ahora tengo que volver a hacer toda esta historieta para tener el marcador. Espérenme, Dios mío. Ahí está. Entonces, un extracto libre de células de Escherichia coli contienen 24 gramos de proteína por mililitro. Esto es una concentración. Ahí me está dando la concentración. 20 microlitros de ese extracto en un volumen de incubación de 0,2 mililitros catalizaron la incorporación de glucosa 14 al glucógeno
con una velocidad de 1,6 nanomoles por minuto. Calcular la actividad expresada en unidades por mililitro y la actividad específica expresada en unidades por miligramo de proteína en la cubeta y en la muestra. A ver, ¿cómo empezamos este? Tírenme un centro, a ver. Y habría que armar el cuadro Habría que armar el cuadro. En con los, realidad, con los Un, datos. un esquema primero antes del cuadro, de los datos que te tira. sí. Claro, Porque, claro, digamos, por eso. Y en el cuadro ir poniendo los datos que vas sacando del texto. A eso me refiero. espérenme que tengo que abrir la puerta y voy. Exactamente, tienen que, esto en realidad es una sola cuenta, o varias cuentas, pero no es un cuadro que hicieron muchas cosas, o sea, es una velocidad, calcular la velocidad y expresarla de diferentes formas. Entonces, fíjense, tenemos el extracto, que tenemos los 24 miligramos mililitros de la enzima, esto que tenemos acá. Esto es concentración de proteínas totales. Y dice que se hace una dilución en la cual yo pongo 20 microlitros más una cantidad de buffer para que me queden 200 microlitros, ¿sí? Entonces yo hago 20 sobre 200, la dilución que hice fue una dilución 1 en 10, ¿sí? En esa dilución que yo hice, mido la velocidad, y la velocidad me dio 1,6 nanomoles por minuto. Esos son los datos que yo tengo, es como que lo que dice Steffi. Hacemos un esquemita, ¿sí? Entonces me piden la actividad enzimática en unidades por mililitro, la actividad específica, que serían las unidades enzimáticas totales dividido los miligramos de proteína, y nos lo piden en la cubeta y también en el extracto. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago en el tubo de reacción, si yo divido la velocidad que me dieron, que es 1,6 nanomoles por minuto, ¿sí? Este dato de acá, lo divido por los 0,2 mililitros, acá esto me da 8. ¿Sí? Estas son las unidades enzimáticas por mililitro. ¿Que tengo dónde? Ay, qué difícil. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo tengo dónde? En el tubo de reacción. Claro, Pero los 200 son microlitros. claro, por eso yo lo puse 0,2 mililitros acá en la cuenta, ¿sí? Entonces lo estoy expresando en unidades, que son micromoles minuto, dividido por mililitro, ¿sí? O sea, lo que me estaba pidiendo, me lo piden unidades por mililitro, ¿sí? Por eso hice esto. ¿Se entiende? O sea, estos 200 microlitros los pasé a mililitro, por eso puse acá el 0,2. Entonces, la velocidad, la actividad enzimática, que es la velocidad, todo esto es U. Ahora dice, para calcular la actividad específica, lo que tengo que saber es los gramos de proteína que yo tengo en los Pero, 200. profe, Sí, los nanomol, ¿no lo tengo que pasar a mol? sí, sería bueno pasarlo a micromol, ¿no? Claro. Sí, eso también, si querés pasarlo a micromol, lo podés pasar a micromol. Ok. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, yo voy a llamar unidades a nanomol minuto, ¿sí? O puedo, mantengo unidades con mi micromol por minuto y lo paso los nanomoles a micromol. Eso también está bien, pero me lo tenés que explicar, ¿sí? Ok.
Para calcularlo entonces la actividad específica, fíjense que ahí yo me fijo. Si yo tenía 24 miligramos en 1 mililitro, ¿sí? En los 20 microgramos de extracto que yo puse, ¿cuánto? Hago la regla de 3 y saco los miligramos de proteína que yo tenía acá en el tubo de reacción, ¿sí? En estos 20 microlitros del extracto que yo usé para armar mi solución, ¿sí? Entonces, acá, la actividad específica va a ser las unidades totales que medí, que son estos 1,6 unidades, expresado en nanomol por minuto, podría ser, como dice Cristina, lo paso a micromol minuto, dividido 0,48 miligramos de proteína, y me salen las unidades por miligramo. Pero perdón, pero el 1,6 es por 10 a la menos 3. Por eso no me da. Bueno, sí, lo podés hacer, no hay problema. No, por eso a la menos 3. No, es que en el original me parece que es por 10 a la menos 3, o yo estoy equivocada. Ah, ¿en lo que dice? Ah, pará, a ver. Decía nanomol en la guía. Claro. Nanomol minuto. Ah, entonces, claro, entonces a mí por eso me da distinto, me da 0,08, porque yo lo pasé a mol. Claro, porque vos lo pasaste a micromol. Micromol. Claro, Listo. está bien. Listo, listo. Sí, en realidad acá el problema, ¿saben cuál era? Es que en la guía tenía un error y acá tenía que decir micromol y no nanomol, así no nos planteábamos ningún inconveniente, ¿sí? Pero, como vos bien decís, lo mejor sería esto de expresarlo a micromol, y esto te queda 10 a la menos 3, ¿sí? Pero lo que quiero que aprendan, más allá del salto de la unidad, que es importante, ¿sí? Porque la verdad que en lo que dice Cristina tiene razón, y en lo que está mal es el enunciado, es después cómo ya yo con los datos saco la actividad específica, ¿no? Que es en unidades miligramo de proteína, cómo uso los datos, ¿sí? Entonces, que tengo la concentración de la proteína, y entonces lo tengo que llevar a la masa de proteína que yo tengo en este tubo, donde preparé la reacción para medir la velocidad, y ahí puedo sacar la actividad específica en el tubo, ¿sí? Ahora, lo otro que me falta es calcular en la muestra, ¿no es cierto? Entonces, en la muestra lo único que hago es multiplicar por el factor de dilución, ¿sí? Que fue dilución base 10. Si yo acá tenía 8 unidades, me va a quedar 80. En cambio, si yo la actividad específica, tengo que dividir esos 80 dividido la concentración que yo tenía de proteínas en la muestra original, y me queda la actividad específica que no cambia, ¿sí? Pero bueno, esto es más o menos cómo hay que pensar el problema. ¿Se entiende? ¿Cortó? Acá fíjense que en la nota que dice que al concentrar o diluir la muestra, aumentan o disminuye la actividad enzimática y la concentración de proteínas, yo al diluir. Pero como la actividad específica va a ser fíjense que lo vamos a sacar como un cociente de las unidades por mililitro dividido los miligramos por mililitro, o sea, estoy dividiendo esta actividad por volumen y la concentración, que es masa sobre volumen. Al dividir el cociente, la actividad específica no va a cambiar, ¿sí? Eso es importante. Bueno, ¿qué viene de ejercicio número 6 en la guía? ¿Cómo empieza el ejercicio? Cuéntenme. Es profe, 1 microgramo de una enzima pura, peso molecular
92.000 daltons, catalizó una reacción a la velocidad de 0,5 micromoles por minuto, en una mezcla de reacción de concentración saturante de sustrato en condiciones óptimas de pH. Por ahí es un poco más largo, pero en medio los datos son los mismos. Bien, perfecto. Entonces seguimos teniendo el peso molecular de la... Ay, bueno, se me fue. Se me fue. A ver. Me gusta usar el puntero. Bueno, me van a tener que esperar No, que lo ahí vuelva. desde ahí abajo no podés seleccionar, Vivi. No, me dice oculto automático. No, pero viste dónde está la flechita para volver, tenés un lapicito al lado de la lupa, ¿no podés seleccionar ahí? Ah, no me digas, qué bárbaro. Sí. Profe, lo que sí, en la A dice calcular la actividad específica de la enzima expresada en UI sobre miligramos. Unidades internacionales por miligramo. Claro, y después dice de la proteína y en UI sobre mol y en UI Ajá. sobre mol, digamos, claro. Bien, acá. Calcular el índice de recambio, el CACAT, ¿se acuerdan que era la cantidad de... no me acuerdo qué era la CACAT. ¿Se acuerdan ustedes cómo era la definición? Que era el cuánto de producto se genera por minuto, o algo así. ¿Y cuánto tiempo dura un ciclo catalítico? Bueno, nos preguntan todo esto. Bueno, entonces, para hacerla, acá lo que me dicen, el dato que me dan es que un microgramo de enzima pesa 92.000 gramos por mol, ¿sí? Y que la reacción que catalizó fue 0,5 micromoles por minuto. Estos serían las unidades. Esto que me está dando acá serían las unidades de enzima, ¿sí? O la velocidad. Entonces, la actividad específica se va a expresar como las unidades dividido los miligramos y las unidades dividido los moles. Entonces, lo que hago... Ay, mi perro. Yo digo, si tengo 92.000 gramos, es un mol de enzima, ¿sí? 1 miligramo de enzima, que son 10 a la menos 3 gramos, ¿cuántos moles van a ser? ¿Sí? Entonces a esto tengo este primer dato de cuántos moles tengo ahí. Y esto, la actividad específica, en realidad lo que tengo que hacer es dividir esta velocidad que me dieron, los 0,5 unidades, dividido los miligramos que yo tengo. Entonces, una vez que yo saqué cuántos moles tengo ahí, esto dividido, estos moles que representaban estos miligramos, me da la actividad específica expresada en moles, ¿sí? Esto me lo expresa por miligramo de proteína, y esto me lo expresa en unidades por los moles de proteína. Porque fíjense que esto es 1 microgramo de enzima, acá me están dando 1 microgramo, ese es el otro dato, y que la enzima está pura, ¿sí? Entonces por eso yo detecté esta velocidad de 0,5 microgramos por mol por minuto, lo detecté cuando hice reaccionar 1 microgramo de la enzima. ¿Se entiende? Es más que nada no hacerme lío con las unidades. Eso primero los miligramos y después paso los miligramos, los paso a moles, o sea, un miligramo cuántos moles son, y divido esos 500 unidades, no sé por qué acá 500. A ver, espérenme que ahí me perdí. Por mol.
Una consulta. ¿Unidades y unidades internacionales sería lo mismo? Claro, unidades y unidades internacionales sería lo mismo en este caso, porque si nos vamos para atrás, espérenme, donde lo vimos. Acá, por acá. Sí, en algún- ahí en la actividad enzimática, ¿no sería? Sí, actividad enzimática, las unidades internacionales, a ver, no, lo tengo mejor en otro lado. Esto, la unidad internacional de enzima es una unidad de actividad catalítica de la enzima que se define como la cantidad de enzima que cataliza la conversión de 1 micromol de sustrato por minuto. Entonces, como esa es la definición de unidad internacional, en este caso, que me lo dieron en micromol por minuto, me sirve. ¿Está bien? Igual, cuando nosotros les damos el ejercicio para el problema, en el parcial les definimos una unidad de tal enzima, la definimos como tal cosa, y le damos, ¿sí? Unidad internacional igual a tanto. Pero igual esto me acuerdo, que es 1 micromol por minuto. Entonces acá me lo dieron como unidad internacional ya directamente. ¿Sí? Muy buena la pregunta. Y acá entonces, bueno, estos 500 unidades que son por microgramo, eso los microgramos los paso a moles, dividido tantos moles por microgramo, el microgramo se fue y me he quedado unidades por mol. ¿Se entiende eso? Sí, Me sí, queda se muy entiende. Bueno, y después, ¿cómo es la CAT? ¿Sí? Me acuerdo de esta ecuación que dice que la velocidad máxima es igual a la constante de recambio KCAT por la concentración de enzima total. Ahí está, era cuántas moléculas se transforman de sustrato a producto por minuto en el estado en el cual todos los sitios activos de la enzima están saturados con sustrato, ¿sí? Eso sería, o sea que es el momento en el cual la velocidad de la reacción corresponde a la velocidad máxima. Sí, en ese caso puedo calcular esta constante de catálisis, que también representa la velocidad de recambio. Entonces yo lo que hago, si esta velocidad que me dieron es la velocidad máxima, son 0,5 micromoles por minuto, ¿sí? KCAT, y cuáles son la cantidad de moles coinciden, como estamos hablando de una enzima pura, estos moles que yo tengo acá son los moles de enzima pura, ¿sí? Entonces lo paso de moles a micromoles, para que me quede micromol acá y micromol acá. Por eso en vez de 10 a la menos 8 es 10 a la menos 5. ¿Sí? Y hago la cuenta y me queda que la constante es 45.998 minutos a la menos 1. ¿Sí? Y el tiempo de un ciclo catalítico, ¿sí? O sea, en cuánto tiempo la enzima puede convertir todo lo que tiene de sustrato en producto, es 1 sobre KCAT, hago la división, y dice que esto sucede en 1,3 milisegundos. ¿Alguna duda con este? El problema 7, fíjense si estamos con el mismo problema 7.
Este es fácil, tiene más o menos la misma onda de lo que venimos haciendo, así que se los dejo para que lo hagan solos. El 8 era el que se habían hecho un lío, ¿no? Bueno, Creo que vamos sí. a el 8. El 8 es Ah, porque es mortal. el cuadro de purificación grande, el 8. Y el 8 es mortal. ¿Sí? Bueno, entonces, este es para hacerlo en clase, sino también. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo así, a ver qué onda, y cualquier cosa, el jueves que viene lo hacemos de nuevo. Entonces dice, esta enzima es usada con fines terapéuticos, que es la asparraginasa. Cataliza la reacción de asparragina más agua, aspartato más amoníaco. Las células tumorales en rápida división necesitan cantidades mayores de asparragina que las normales. La administración de asparraginasa reduce los niveles de asparragina disponibles en los individuos enfermos, lo que reprime la viabilidad del tumor. Entonces, un laboratorio farmacéutico desea comercializar esta enzima y se encarga de que se realice la purificación de la misma a través de un hongo que lo produce. Entonces, tenemos 200 mililitros de un extracto crudo que tiene una concentración de proteínas de 20 miligramos. La actividad enzimática se incuba una alícuota de 10 microlitros del extracto con el sustrato en un volumen 0,2 de reacción como en el anterior, ¿sí? Nada más que acá son 20 en 200, es una dilución 1 en 20, ¿no es cierto? Y esto lo deja 5 minutos, le agrega 1 mililitro reactivo de color y mide la absorbancia a 540 nanómetros en una cubeta de un paso óptico de 1 centímetro, y la absorbancia fue 0,44 y nos dan el coeficiente de extinción molar. Hasta ahí se entiende, ¿no? Lo que voy teniendo. Acá tengo el volumen del extracto, tengo la concentración de proteína del extracto, y con todos estos datos que me dieron acá, tengo que calcular la velocidad de la reacción, o sea, las unidades enzimáticas totales, ¿sí? En unos 10 microlitros de extracto, y después tengo que calcular las unidades enzimáticas totales en todo el extracto. Dice, después, eso sería el extracto. Después sería el otro paso, fraccionamiento salino, y o sea, se precipita con sulfato de amonio y se recupera en la fracción 40-80, y esta fracción donde precipitó la enzima se resuspende en un volumen de 20 mililitros. Así que el segundo paso es la precipitación, el volumen son 20 mililitros, y lo que me dice es que se recupera el 95% de la actividad enzimática y se obtiene una masa de 3.800 miligramos de proteína. El tercer paso es una cromatografía con DAE celulosa, o sea que es una cromatografía de intercambio iónico. El volumen que me queda son 80 mililitros y tengo 600 unidades de actividad enzimática. Y acá fíjense que me dicen que la unidad para este problema es la cantidad de enzima que produce 1 micromol de amoníaco por minuto. ¿Sí? Ahí me está dando cuáles son las unidades. ¿Es una unidad internacional o no? Sí, es internacional. Bien, perfecto. Le dicen que en ese paso se purifica 20 veces respecto del extracto crudo, y como último paso hace una cromatografía de hidroxiapatita, que es un tipo de cromatografía que no vimos, pero purifica esta enzima súper bien. Se obtiene un volumen 20 mililitros que tiene esta concentración de proteína y tiene esta actividad enzimática por unidad de volumen. Entonces dice, construya la tabla de purificación, la tenemos que analizar,
indicando porcentaje de rendimiento y la pureza que se va alcanzando en cada punto, ¿no? Y tenemos que decir cuáles las etapas que mejor rendimiento y pureza se logró. Y la pregunta que ustedes tienen que concluir es que con todos esos pasos que hizo, si vale la pena esta gran escala usando los mismos pasos o si habría que cambiar. O sea, esto es un prototipo de problema de examen, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la actividad enzimática en esa muestra que me dieron para yo medir la absorbancia. Entonces, fíjense, agarro. Fe, ¿le puedo preguntar algo? Porque este problema, cuando empieza dice que tiene 200 mililitros, ¿no? Y en el primer paso, digamos que agarra una alícuota de eso y hace todo, plum. Ahora, saca la velocidad, sacar las Claro. unidades enzimáticas. Bueno, pero, o sea, de este segundo paso, cuando saco el 1,2 mililitros, yo voy a tener un total de proteína de 0,2 miligramos. Y después en el tercer paso tengo 3.800. ¿Cómo hice? No entendí yo. O siempre parto del primer paso, o no sé. Ahora vas a ver. Porque vos fíjate, si yo multiplico, ¿cuántos miligramos de proteína tenía originalmente? Yo multiplico los 20 miligramos por 200 mililitros, en ese paso, ¿cuánta masa de proteína tengo? 2 por 2, 4.000 miligramos tenía. Sí. Y Pero después, entonces parto siempre de la muestra original. sí, y después me quedé con 3.800 miligramos de proteína, así que algo la purifiqué. Me saqué de encima 200 miligramos de impureza. Pero en el ¿Entendés? paso anterior tenía 0,2 miligramos. Si había ¿Dónde? tomado una alícuota de 1,2. ¿Dónde tenés 0,2 miligramos? Yo partí de 200 miligramos, ¿no? Y después dice que tomó una alícuota de 1,2 mililitros. Sí, vos partiste de 200 De dos mililitros, 20 mililitros. mililitros, Mililitros, perdón. Y ahí 20 tomé miligramos mililitros. sí. 1,2 mililitros. En el 1,2 mililitros, ¿cuánta proteína tengo? No tengo 4.000. No, tenés que hacer la dilución. Ahora vamos a Y bueno, hacerlo, ¿cómo llegué a las 3.800 del paso 3? ahora vas a ver. No entendí. Bueno, primero lo que tienen que hacer es calcular la actividad enzimática, ¿sí? Paso 1. Entonces yo digo, hago los 10 microlitros que tenía de extracto, más los 200 de reactivo, más los 1.000 de solución stop que tuve que poner, todo eso me da un volumen final de 1.210 mililitros. ¿Está bien? ¿Sí? Yo espero 5 minutos que se produzca la reacción, mido la absorbancia en la cubeta que tiene 1 centímetro, y entonces aplico, me dio la absorbancia 0,44, ¿sí? Entonces, aplicando esta ecuación, despejo la concentración, me va a quedar los 0,44 dividido el centímetro, dividido los 2.200 molar a la menos 1 que tiene coeficiente de extinción molar, me da una concentración de 0,2 milimolar, ¿sí? Esto lo que estoy midiendo es el producto generado, o también estoy midiendo el sustrato consumido, que lo hago indirectamente porque lo que estoy midiendo acá es el amoníaco que se genera en la reacción, que es el que me da el color, ¿sí? Pero bueno, esto representa los milimolar, o sea, los milimoles por litro que yo generé, y esto lo tengo que dividir acá. Tengo que mirar de pasar todo esto teniendo en cuenta el volumen que yo tenía, ¿sí? Esto es una concentración y ahora tengo que
sacar las unidades en milimoles por minuto. Entonces, esto primero teniendo en cuenta este volumen, yo calculo la masa en moles, ¿sí? Entonces 0,02 milimoles, ¿sí? Eso lo divido por 1000 mililitros, que sería un litro, estoy pasando la unidad, y lo multiplico por la cantidad de volumen que yo tenía total, que es 1,22 mililitros, y cuando hago toda esta cuenta, me dan los milimoles que yo tenía en ese tubo, ¿sí? Los milimoles es 0,242 en milimoles, o esto lo puedo expresar en micromoles, ¿sí? Dividiendo, multiplicando por 1000, y me queda 0,242 micromoles. Estos son los micromoles que se formaron de producto en los 5 minutos que esperé de reacción. Entonces, para sacar las unidades, tengo que sacar estos micromoles dividido los 5 minutos de tiempo que esperé, y acá al final me salen las unidades enzimáticas, que son los micromoles por minuto que tenía yo en estos 10 microlitros de extracto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo llegué con esta cuenta acá? Sí, yo puse microlitros, no micromoles. Bueno, Ahí tengo. ojo con las unidades, ojo con las unidades. Ahora, esto solo tenía los 10 microlitros de extracto, ¿sí? Entonces yo divido las unidades que tengo por el volumen de extracto enzimático que usé, y me va a dar las unidades por mililitro de extracto, ¿sí? Bueno, ahora que tengo esto, yo sé el volumen que tengo de mi extracto, son 200 mililitros. Entonces, si multiplico este dato que obtuve acá por los 200 mililitros, saco las unidades totales de actividad enzimática que yo tenía en mi muestra original, en el extracto original, ¿sí? Y si yo eso sabía que esos 200 mililitros tenían 4000 miligramos, ¿sí? En la masa de proteína. Entonces, si yo quiero la actividad específica, divido las unidades totales, divido los miligramos, y me va a dar las unidades enzimáticas por miligramo. ¿Sí? Fue haciendo estos pasos. Entonces me voy al cuadro, fíjense. Entonces en el cuadro, datos que eran 20 miligramos mililitro, volumen 200, me salió de mi enunciado. Para sacar las proteínas totales, multiplico esto por esto y me dan los 4000 miligramos de proteína inicial. Yo acá me hago una columna extra, ¿sí? Que es encima del ensayo. Siempre cuando uso hago este volumen. Si quieren hacerlo, lo hacen, si no, no. Pero bueno, fíjense, yo ahora hice la cuenta de toda esta cuenta que hice acá. Yo saqué las unidades enzimáticas por mililitro, esto lo acabo de calcular recién, que es el 4,84, ¿sí? Lo saqué con toda esta cuenta que vimos recién. Entonces, si yo este 4,84 lo multiplico por estos 200 mililitros, voy a obtener las unidades totales, ¿sí? Y si yo divido esto, dividido los 4000 de proteína, tengo la actividad enzimática específica, que es las unidades totales dividido los miligramos de proteína. Esto sabemos que empieza con pureza igual a 1, estos datos, rendimiento igual a 100. ¿Sí? Eso siempre sé que mi primer paso es 1 y 100 ahí. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe.
Ahora es el primer paso, porque tuve que sacar, lo que me llevó tiempo es sacar estas unidades por mililitro, y una vez que lo pude poner acá en el en el cuadro, todo lo demás sale, ¿sí? Porque tengo todo, pero haciendo la cuenta. Después precipita con la sal de sulfato de amonio, ¿no? Entonces él dice que se queda con un volumen, le resuspende ese precipitado en 20 mililitros y cuando hace la concentración dice que tiene, perdón, le dan la masa que es 3.800 gramos. Quiero que gramos dividido 20 mililitros, van a sacar este dato, que es la concentración, ¿sí? Eso sale fácil. Acá este dato no se lo dan, no hace falta sacarlo, pero si quisieran lo pueden sacar. Y lo que sí le dicen es que le dicen que las unidades totales de este paso es un 95% de las unidades totales que tenía el extracto. Entonces, si ustedes sabían que el extracto tenía 9,68, esto por 0,95 me va a dar las unidades totales que tiene este paso, ¿sí? Que es esta cuenta de acá. ¿Sí? Hago 9,68 por 0,95. ¿Está bien? O la regla de 3. Sí, 968 será el 100%, 95x. Y me da esto. Esto lo acabo de calcular. Ahora, teniendo las unidades totales, y yo tengo la masa que me la dieron, divido 919,600 dividido los 3.800 miligramos y me sale la actividad específica en unidades por miligramo, ¿sí? Esto que sacamos acá. ¿Se entiende? Esto y esto. Sí, profe. Bien, en el DAE, acá lo que me dice es que logra una pureza del 20%, ¿sí? Bueno, y acá lo que es importante es, para terminar el paso de la precipitación, que yo cuando hago el cociente para hacer la actividad específica son las unidades dividido los miligramos, ¿no? Del paso, la pureza era, perdón, nunca me acuerdo de esto. ¿Cómo era la pureza? ¿Alguien se lo acuerda? ¿Te das cuenta? ¿Qué divido? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que ser la actividad enzimática del paso en el que está sobre la actividad enzimática Del paso 1. del paso 1. Por eso da 1 2 veces. O sea, uno da, en la primera da 1 porque es 1 sobre 1, y la otra, como la actividad enzimática dio exactamente lo mismo, 2 dividido, el valor de 2 dividido el valor de 1 sigue dando 1, porque sigue siendo la misma actividad. Eso era lo importante acá, que cuando yo voy a ver que calcula la actividad enzimática, que lo calculé dividiendo estas 919 dividido los 3.800 miligramos, ¿sí? Acá yo tenía 4.000 miligramos, ahora tengo 3.800, cuando hago el cociente me queda 0,24,2. Cuando me voy a fijar, igual la actividad específica es igual a la del paso anterior. Por ende, la pureza, no purifiqué nada. Entonces, este es un paso que encima perdí, porque un 5% de enzima lo perdí y no logré ninguna pureza. Cuando me pasa eso, ese paso yo lo tengo que eliminar, porque no me sirve. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Que es re importante, porque esto es lo que ustedes en el examen van a tener que decidir y contestar. Si lo siguen manteniendo al paso o no. ¿Está bien? Bien. Acá Guadalupe dice que sí.
acá tenemos que vamos para la cromatografía de intercambio iónico, obtiene 80 mililitros, proteínas totales, no me dieron el dato, se ve, no es un 0 acá, pero no me lo dieron. Acá las proteínas por mililitro tampoco me las dieron, pero si hubiera querido la puedo calcular, pero me dijeron que se obtiene un 20% de pureza, ¿sí? Y que en esa reacción se obtuvieron 600.000 unidades totales. A ver, esto me lo dieron de datos, ya no me acuerdo. ¿A dónde está? Sí, 600 unidades. Sí, y entonces ahí en el cuadro de purificación, en el próximo paso, aparece pureza 585,40, pero las unidades totales es mucho menos. O sea que lo que pasó es que las unidades totales por ahí eran otras, las impurezas. Digamos. Claro, exactamente. Acá, bueno, para terminar el paso ustedes calculan las unidades totales dividido, o sea, ya les dan el dato, esto ya se los dan de dato. A ver, espérenme que me estoy haciendo lío. Claro, y en ese No, caso, más allá de que los números por ahí sean menos, o sea, lo que tenemos es mucha más pureza, nos quedamos igual con el paso, aunque el rendimiento sea menos y... Claro, porque dentro de todo, un rendimiento del 61% no está nada mal y lograste 20 veces más puro, o sea que está bueno el paso, ¿sí? Este paso no lo tenemos. Claro, y de repente tenés también un 80 mililitros, y el próximo son 20 mililitros. Perdón, ¿y cómo saca el 484? Lo saca porque fíjate que dice la pureza, vos sabés que la pureza es la actividad específica del paso dividido la actividad específica del paso anterior, ¿no es cierto? Entonces vos sabés que la del paso anterior, del primer paso es 0,2442 acá abajo. Y esta ecuación es igual a 20. Entonces vos multiplicás 20 por 0,242 y te sale la actividad del paso, que es 4,84. ¿Se entiende? Ok. Lo sacás de ahí, de este dato. Ok. Entonces, bueno, vos sacás esto, si quisieras, a ver, y no puedes hacer más nada porque al no tener los miligramos de proteína total, como no te lo dieron, no puedes sacar, no puedes ir para atrás. Entonces esto queda vacío y solamente te queda poder sacar Lo podemos dejar vacío, lo importante es el análisis. Claro, o sea, si vos no tenés el dato para hacer la cuenta, va a tener que quedar vacío. Listo, yo pensé que lo tenía que sacar de algún lado y que no sabía cómo. No, en este caso fue tramposo el ejercicio y hay datos que se puede completar. Listo. Bueno, y el Profe, no nos gustan las trampas a nosotros, ¿eh? No, ya sé, me gustan Me las volvió loca esto el fin de semana a mí. sí, es mortal. Pero bueno, nada, los tenemos que hacer pensar porque si no, no se puede. Esperen. Pero avísenos que no hace falta completar todo el cuadro. Me acuerdo yo de todo. Entonces, esto es unidad total del Es paso. maldad eso. Dividido unidad total del paso 1, ¿sí? Por 100, ¿no es cierto? Entonces acá esto sí lo puedes sacar, ¿sí? Porque vos tenés las unidades totales te la dieron de dato, y entonces puedes hacer el cociente de 600 dividido 978 por 100, y acá salió 61, ¿sí? Y bueno, estos son los dos datos que puedes calcular, y lo demás, si no se puede, no se puede. Aunque, por ejemplo, las unidades por mililitro sí la podías poner acá, porque es esto 600 dividido 80. Acá podrías haber llenado si querés, ¿no? ¿Y los miligramos los podríamos haber sacado? Y sí, porque si yo tengo que la actividad específica
es unidades totales sobre miligramos y la tengo, y las unidades totales la tengo, ¿puedo sacar los miligramos? Sí. ¿Y qué más me faltaba? Una vez que sé los miligramos y sé el volumen, ¿puedo sacar la concentración? Sí. ¿Me entiendes? Que se puede igual. Es cuestión de ponerle cabeza. ¿Sí? O sea, no Sí, está profe, tengo una pregunta entonces. Si tendríamos que descartar un paso, o sea, el Bueno. último paso, más allá de que nos deja 20 mililitros nada más, está bueno porque purifica un montón y... Sí, entonces yo lo dejaría, porque ponele que vos digas, tengo 20 mililitros, pero me quedo muy pura, porque muchísimas veces más pura, y por ahí lo que necesito es hacer la cristalografía de rayos X para estudiar la estructura. Y bueno, me reba esto, ¿entendés? Y sigo adelante y me sirvió. Y el segundo sacaría. Claro, el segundo seguro lo sacamos. Claro, El el segundo segundo seguro quedó lo todo sacás. igual. Claro, y el último depende para qué lo quiero, porque la verdad que yo buscaría un método de purificarla sin tener que perder tanto, porque me queda el 35%, perder más del 50% Claro. es un montón, ¿viste? Entonces por ahí puedo hacer otra estrategia si quiero escalarlo, porque la quiero vender. Claro, porque de 80 baja a 20. O sea, se Claro. pierde un montón. Pierde un montón. Entonces vos Ah. ahí si la quiero mandar a cristalografía rayos X y me resirve, buenísimo. Si quiero venderla en escalado, y no, tengo que buscar un método que me sirva más. ¿Sí? Bueno, problema 9 es medio teórico, lo dejamos para que lo piensen. Problema 10, vayan fijándose si es lo mismo. Acá lo que tienen que estudiar, tienen la constante KCAT y tienen la KM, y se acuerdan que se hace un cociente de KCAT sobre KM, y el que tenga mejor este cociente más alto es, digamos, el sustrato por el cual la enzima tiene mayor afinidad y es más eficiente en el uso de ese sustrato, ¿sí? Bueno, acá está toda la explicación teórica, así que se los dejo para que lo lean. Cualquier cosa me preguntan de la respuesta de ese problema. Acá tenemos, para utilizar el gráfico de Lineweaver-Burk, fíjense que le dan el sustrato en moles, como esto es re grande lo pasamos a micromoles, y tenemos la velocidad que se va obteniendo. Y cuando nosotros nos dan estos datos, lo que pedimos es que calculemos los parámetros cinéticos de la reacción, que es simplemente saber la Km y la V máxima de la reacción. Entonces ustedes lo que van a hacer es utilizar la ecuación de Lineweaver-Burk. Entonces, fíjense, pasan el sustrato, hacen 1 sobre sustrato, y de la velocidad hacen 1 sobre la velocidad. Y ustedes grafican 1 sobre la velocidad en función de 1 sobre sustrato, y le va a dar este gráfico, ¿sí? Esto lo hacen en Excel, le sacan la ecuación en Excel, y fíjense, para sacar la V máxima es la ordenada al origen, ¿sí? 1 sobre V máxima es la ordenada al origen acá, ¿sí? Entonces V máxima hago 1 sobre esto y me da V máxima, y KM, yo sé que KM sobre V máxima es la pendiente, ¿sí? Entonces ahí reemplazo la V máxima, la reemplazo acá, y saco KM y lo pongo, ¿sí? Así que es re fácil este tipo de ejercicio. ¿Se entiende? El 11. Bueno, esto se parece a lo que van a hacer en el problema que vamos a hacer en el TP, de que vamos a ir aumentando la enzima, y van a ver que, por ejemplo, cuando yo aumento la concentración de enzima, la velocidad máxima de la reacción se va a multiplicar por 4, pero la Km va a quedar constante, porque eso es inherente a la afinidad que tiene.
la enzima por el sustrato que estoy utilizando, ¿sí? Así que bueno, ustedes fíjense, este es fácil. El problema Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al 10? sí, dale. Yo no entiendo si esa enzima, estas muestras están hechas en las mejores condiciones, porque si no estuvieran hechas en las mejores condiciones, tengo que analizar también si la enzima Claro. es la cantidad apropiada o no. Claro, sí, está muy buena la pregunta. Bueno, sí, tenemos que asumir que es en las mejores condiciones para cada uno, ¿no? Sí. Ok. Y fíjate, bueno, acá sería el mejor de los sustratos es este, ¿sí? Claro, porque si no pensaría que es el último, porque la KM es mucho menor. A ver, no sé, porque esta 17 es menor que esta, La KM no, la KCAT, perdón. claro. No, tenés que estudiar la combinación de las dos, ¿sí? O sea, tenés que buscar el mejor cociente. Sí, porque bueno, puede ser que sea muy bueno. O sea, la caca, acá vos lo que necesitas es que sea cada vez más grande, ¿sí? Claro, pero si la KCAT es chiquita, es porque puede ser porque la cantidad de enzima es poca, ¿o no? Claro, no, pero esto se hace equimolar de enzima, ¿eh? Ah, Se mide, listo, listo. ¿sí? Sí. Y en las condiciones óptimas. Está muy buena la acotación. Bueno, este el problema 11, entonces, para que lo haga, este otro problema, el problema 12, lo que es que ustedes van haciendo las diferentes ecuaciones a diferentes concentraciones de sustrato. Entonces, primero hacen las rectas para cada concentración para sacar las velocidades, ¿sí? Y después, esto se parece mucho a lo que van a hacer en el laboratorio. Entonces, después, lo que van a hacer es practicar estas velocidades en función de la concentración de sustrato, pero ya directamente lo hacen con la curva de Lineweaver-Burk, dado vuelta, y ahí entonces pueden calcular la B máxima y la KM de esta reacción. Que es exactamente esto lo que van a hacer parecido, por ahí cambian los números, pero es este protocolo es el que van a usar en el laboratorio. Y lo que ustedes tienen que informar siempre es KM y B máxima, ¿sí? Esto cuando tienen que usar esta recta, la verdad que es re fácil, es muy lindo. Bueno, el problema 13 es teórico, así que se los dejo para que lo piensen. El problema 14 es también de KCAT y KM, ¿sí? Y el problema 15, este no, también es muy sencillo, comparado con lo que acabamos de hacer, es fácil. Sí, dejaron el cerebro en el 8. Claro, en el otro quedaron. Y bueno, y después tienen los de competitivos, a competitivos y todo Sí, esto. tiene que escribir las ecuaciones y se dan cuenta cuál gráfico es cuál. Claro, sí. Repasamos esta parte de los inhibidores. Después el problema 19 es re fácil, fíjense que lo que tienen, y eso se toman los exámenes, que tienen que decidir cuáles son los rangos de pH en cual la enzima funciona en forma óptima. Puede a veces ser un pico bien marcado, a veces una pancita, entonces ustedes acá informan que va de 4 a 7, por ejemplo, el rango óptimo de pH. ¿Sí? Una explicación. Y bueno, después acá hay ejercicios adicionales que es para que ustedes practiquen, ¿sí? Así que bueno, siendo las 8 de la noche, Y habiéndonos dejado la cabeza quemada. Y bueno, pero ahora ven por qué en el segundo parcial solamente tenemos enzimas y un tema ligero como carbohidratos y lípidos. claro, Enzimas es mucho. es mucho. Pero, y además encima, para saber enzima, tienen que saber lo anterior, pues tienen que saber las técnicas de purificación
y por ahí les mostramos un gel de CSP y donde ves si purificó o no la enzima, y si la enzima está monómero, trímero, ¿sí? Claro. O sea, si tiene grupos cofactores o si tiene grupos prostéticos, ¿sí? Entonces como que todo lo que es proteína para enzima lo necesita. Y Entonces, sí. en el hidrato de carbono y lípidos que tiene lo suyo también. Pero bueno. Tengo miedo. Nos vamos a Profe, dejar. El miedo no es tonto. ¿podrían irnos compartiendo algún modelo de parcial ya como para rompernos bien la cabeza? Digo nomás. ¿Me podés preguntar de nuevo porque me quedé muda y sin audio? Te piden un modelo de parcial para ir ahora rompiéndose la cabeza de a poco. Sí, ahora, o sea, primero le voy a mandar ahora unos problemas resueltos de parcial. Problemas. Y después le mando un modelo de parcial. Nos re sirve, profe. Después aparte lo solemos socializar y nos conectamos a hablar sobre esas cosas. Claro, sí, Nos ayudamos entre júntense. nos. Claro, Es que sí, júntense es la entre mejor, todos a con resolverlo. materias que son pesadas, se lo digo de mi experiencia con mi carrera, que ya sé que no es la misma que la de ustedes, pero con materias que son pesadas y que quizás cuesta que queden los conceptos, no hay nada mejor que estudiar en grupo. Sí, en grupo. Porque quizás lo que uno tiene facilidad, al otro le cuesta y viceversa. Y Claro. explicarse entre ustedes también lo que tiene de beneficioso es que quizás se lo explican de una manera que quizás ustedes lo entienden mejor, porque nosotros quizás lo tenemos muy en chip de profe y usamos mucho el lenguaje técnico, entonces quizás ustedes se lo pueden explicar entre ustedes de una manera quizás distinta que lo puedan entender. Claro. A mí me Profe, sirvió mucho. ¿Hoy sube las resoluciones? Sí, ahora mira, ahora ya estoy entrando al PDF de lo que les mostré, o sea, se lo mando, no tiene, le borré todo esto que yo fui haciendo rayones porque está resuelto, ¿sí? Sí. Gracias. Así, bueno, ahí lo mando. Cualquier Muchas gracias, duda profe. que no se entienda o mandé el equivocado, bien podría suceder, me avisan. Bueno, Gracias. nos vemos. Buenas noches. Chau, chau. Chao, buenas noches, Nos gracias. vemos, chicos, buenas el jueves. noches.